Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por participar de mi canal. La propuesta de este día va a ser hacer capuchas, ya sea para grandes o para chicos, de una manera muy práctica, muy sencilla y muy económica. Solamente con algunas indicaciones que les voy a dar y algunas medidas podrán hacer para todo tipo de tamaño, talle o volumen de cabellera, ya que si tienen mucho cabello largo o muy abundante, también tienen que sacar esas medidas para lograr hacer este tipo de capucha y que les pase bien y queden cómodas. Yo para este modelo de adulto utilicé una lana matizada de 2 milímetros y medio. De un ovillo de 100 gramos me quedó esto. Acá debo tener unos 15 gramos. Así que imagínense que con 100 gramos pueden hacer una capucha para adulto perfectamente bien. No van a tener que necesitar mucho material. Lo que tienen que hacer es medir el alto del cuello para saber hasta dónde quieren ustedes la abertura de lo que es la capacidad del cuello hasta que llega a la boca, o inclusive un poquito más si quieren. Eso es a gusto de cada una y cada uno. También este modelo es para hombres. Usan colores para ellos, los colores que ellos llevan. Y va muy bien también este tipo de capucha por el punto. Después lo que tienen que hacer es medir desde el centro de la cabeza hasta donde tenemos la abertura acá, cuánto sería más o menos lo que ustedes precisarían tejer de alto para la capucha, ¿sí? Nosotros para hacer la capucha precisamos medir el ancho o el contorno de nuestro cuello. Supongamos que este es el cuello, vamos a suponer, porque el maniquí es muy chiquito y también es mentiroso. Esta es una cabellera, una cabeza muy delgada, y es de adulto, pero es muy delgada la cabecita y el cuellito también, entonces es mentiroso, es un maniquí. Supongamos que acá tenemos 60 centímetros, entonces esto está justo, ¿sí? Acá tenemos la garganta, esto está justo. Entonces le damos 5 o 7 centímetros más para que quede holgada y pase bien por la cabeza. Inclusive pueden usar una polera por debajo, más la ropa que llevan por debajo, inclusive hasta una bufanda, un rompeviento, lo que ustedes quieran. Este tipo de modelo se usa tanto en otoño, invierno, como primavera y verano. Y ustedes dirán, ¿primavera, verano? Sí, señoras, señores, se usa en primavera y verano. Acá en la playa todo se usa. Todo. Lo usan con hilos crudos, que yo uso de algodón, y se teje con hilos crudos para ir a la playa y soportar las inclemencias del tiempo, que vuela arenilla todo el tiempo. Acá es océano puro, entonces siempre hay virazón, cambios de corrientes y de aires, entonces el clima es muy abrupto, los soles son muy calientes, el aire es abrasador, bueno, y todo es una gran molestia, y se usa esto para pasear, para andar en bicicleta, para cubrirse del sol, para cubrirse de la arena. Es muy práctica de llevar. Se puede hacer para niños también. Este modelo es sumamente milenario, es ancestral, es medieval, ¿sí? Ya se usaba en la guerra. En la guerra de los cruzados ya se usaba este tipo de capucha y lo hacían con hilos de oro y de plata y metales para pelear las guerras. Y miren, hoy en día estamos tejiendo en el crochet. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, contando un poquito esa historia, ya sabemos más o menos cómo vamos a tejer la capucha. Vamos a precisar un par de marcadores, o si no tienen marcadores usan un colorcito de lana o de hilo de otro color del que están tejiendo para hacer la división y darnos cuenta dónde tenemos que parar, ¿sí? Entonces, si no tienen estos marcadores no es necesario que compren, con un hilito de otro color lo pueden hacer. Yo esta capucha la tejí con casi 100 gramos de lana y un ganchillo de 4 milímetros. Me gustó hacerlo bien flojita, ¿sí? Porque no tiene que entrar como dura o media trancadita en la cabeza, tiene que ser algo holgado. Yo ahora voy a tejer para bebé, para niños, con un ganchillo 250, y voy a usar una lanita de bebé matizada de 2 milímetros que ya he estado usando en mi canal y que muchas y muchos ya conocen. Esta capucha está iniciada con 80 cadenas de base flojas, floja, nada apretado, tiene que ser flojo, porque si no el modelo
que marqué acá no va a quedar. Si ustedes las hacen a las cadenas apretadas, no les va a quedar de esta medida. Tienen que poner 80 cadenas con su lana que ustedes prefieran o el hilo que van a usar. Yo ahora, como voy a hacer de niño, voy a hacer la mitad de las cadenas y todavía no sé el talle, me lo voy a descubrir ahora. Entonces voy a hacer 40 cadenas, la mitad. Después les diré el talle cuál es. Hacemos una cadena de refuerzo y hacemos 1, 2, 3, flojito, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así hasta tener 40. Bueno, les cuento, yo estoy haciendo una muestra para mi muñeco, para mi bebote. Había dicho que le ponía la mitad de la capucha. Ustedes ponen 80 para un talle adulto si van a ser adultos, porque esta ya es que la tengo medida. Acá había dicho que iba a poner 40 y observé que en el bebote le quedaba corto, le quedaba chico. Entonces puse 20 más. Así que tengo una cadeneta de 60. Flojita, bien flojita. Y vamos a unir un extremo con el otro. Elegí un punto sencillo para que les fuera fácil de hacer. Más adelante haré otro tipo de capuchas medievales, un poquito más elaboradas. Y unimos con punto deslizado en la primera cadena. Y acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto. Ya ahora tejemos normal, no precisamos hacer nada flojo. Y por cada cadena de base hacemos un punto alto y a su vez vamos escondiendo nuestro hilo de inicio. A su vez escondemos el hilito y todo queda prolijo. Y hacemos puntos altos. Un punto alto por cada punto de base o de cadena hasta llegar al inicio y dar paso a una nueva vuelta. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto. Esta y todas las vueltas las vamos a empezar de igual manera y las vamos a tejer de esta manera. Vamos a tomar la cadenita de atrás para que quede este relieve que tenemos acá. Entonces, en vez de clavar así, vamos a agarrar el eslabón. Acá tenemos 2 eslabones, ¿ven? Entonces, en vez de agarrar el primero, agarramos el que está atrás, ahí. Y ahí mismo hacemos el primer punto alto. El segundo. Y así vamos a ir por todo el contorno, haciendo un punto alto por cada punto alto tomado en la cadena de atrás. Si tejen con lana gruesa les va a quedar mucho más linda la capucha, mucho más armadita. Esto, como es para el bebote, lo estoy haciendo con lana de bebé, igual con lana fina, delgada, de 2 milímetros queda bien. Pero para los grandes, con lana gruesa queda espectacular. Así vamos a ir tejiendo en el eslabón de atrás. Unimos en la tercera cadena y volvemos a levantar, como les dije, 3 cadenas para el primer punto y seguimos trabajando en la cadena de atrás, vuelta tras vuelta, hasta la altura que ustedes sacaron, desde el alto de cuello hasta el mentón o donde quieran llevar vuestra capucha. Es a gusto de cada uno hasta dónde. La capucha presentada en el maniquí tiene 80 cadenas de base bien flojas y tiene 8 vueltas de alto, que es lo que estamos tejiendo ahora. 8 en total. Esa me la hice para mí. Saqué mi medida mirándome al espejo, yendo y viniendo, mirándome todo el tiempo, porque no es lo mismo medir que verse. Hay que verse también.
Entonces, cuando yo termine el alto del bebote, que todavía no lo sé, lo voy a ir probando en él, a ver dónde es que queda, regresaré con ustedes. Para un tamaño de adulto, 8 vueltas estaría perfecto. Bueno, yo tejí 4 vueltas para el bebé. 1, 2, 3, 4 y corté el hilo. Lo coloco en el cuellito, ustedes mirándose al espejo o con la niña o el niño, y buscando más o menos dónde es que quieren la abertura de la boca, y marca, ya sean con un marcador o con un hilito a contratono, para que se note. Más o menos ahí sería la medida. Bueno, lo que hacemos es retomar la labor. Acá está el hilo que corté, esto se va a esconder, y vamos a enganchar donde tenemos el marcador. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, y ahora no vamos a tejer en la cadenita de atrás, simplemente nos metemos en los agujeritos, en los espacios que tenemos, y hacemos los puntos altos, así. Entonces tenemos 2 puntos hechos de diferente manera y deja bien vistosa nuestra prenda, así. Nosotros vamos a tejer de ida y de regreso, dejando la abertura de la boca o de la cara libre, así. Vamos a ir tejiendo hasta donde tenemos el otro marcador. Acá es bien sencillo porque es cortito, es poco espacio. Llegué al marcador, lo que puedo hacer es sacar para que no me moleste. Del otro lado igual. Y así nos quedan ambos extremos. Nosotros vamos a volvernos, subir, volvernos, subir, hasta la altura de la cabecita o de la cabeza. Levantamos 3 cadenas siempre para el primer punto y hacemos un punto alto por cada punto alto. Y así vamos a irnos vuelta tras vuelta. El modelo del maniquí tiene 14 vueltas en total. El del bebé todavía no lo sé, no pasé por esa experiencia. La voy a experimentar ahora haciendo el tutorial con ustedes. Pero como digo, siempre hay que medir, probarse y mirarse en un espejo. Medir, probar y ver cómo le queda a la nena o al nene la prenda. Así vamos a ir vuelta tras vuelta. Cuando terminen la vuelta, levantan acá 3 cadenas y vuelven. Terminan acá en el primer punto de cadena, levantan 3 cadenas y se regresa, vuelta tras vuelta. Bueno, así es como tendría que ir quedando. Ya tenemos separadas las orejitas, vamos a decir, izquierda y derecha, y este es el centro de la cabeza por donde se van a unir ambos costados con una puntadita. Yo voy a continuar el alto hasta el centro de la cabeza, y como estoy tejiendo las 2 partes a la vez, ya la otra va a estar hecha también, y solo quedará unir, ¿sí? El tamaño de adulto, el que hice para mí, tiene 14 vueltas. El del bebé todavía no sé porque no llegué acá y no sé cuántas vueltas me va a llevar, así que ya saben cómo vamos. Nos va quedando de esta manera presentadita nuestra capucha, que está puesto al revés. Así nos va a ir quedando, vuelta tras vuelta. Esto es lo que va a crecer y esta es la abertura de nuestra cara.
Bueno, yo llegué a la altura que quería. Esto es lo que ustedes tienen que hacer frente al espejo o con la modelito de la niña o el niño o la persona adulta a la que le van a tejer. Hasta aquí es que llegamos. Y después lo que vamos a hacer es unir. Recuerden que esto es un modelo a escala. Igual es para un recién nacido. Entonces, quitamos, giramos la labor al revés. Estoy por el revés. Por el revés. Y vamos a unir con punto bajo, tomando la primera cadena. Ahí. Y me traigo la hebrita de inicio del otro lado. Solamente la traigo para acá, para tejer de este lado. Ahí ya la traje. Hago una cadenita y ahora vamos a tejer agarrando las dos cadenas que tengo ahí, más las dos cadenas de acá, del otro extremo. Pasamos, hacemos un punto bajo, una cadena. Vamos al otro. Cuando los tenemos juntos, hacemos el punto bajo, una cadena de seguro. Tomamos el siguiente punto, un punto bajo, una cadena. Vamos al siguiente. Estamos tejiendo, uniendo, enfrentando. Vamos al siguiente. Y así vamos a ir hasta el final, pasando esta costura. Así nos queda la unión. Y por el revés. Ya perdí el hilo y no se nota nada. Ahora vamos a hacer una vuelta final de punto bajo para reforzar la abertura de la capucha. Simplemente eso. Entonces en una esquina hacemos una cadena de seguro. Bueno, no quiso. Ahora sí. Hace mucho calor, se me pega la lana. Ahí. Tiro bien para ajustar. Y voy escondiendo la piola de inicio y hacemos puntos bajos. Uno por cada punto. Así. Por todo el contorno de la abertura de la capucha. Para hacerle la terminación. Y eso sería todo para el modelito. Como ven, es un modelo muy sencillo, muy fácil para comenzar a trabajar en serie. Para los que tejen y venden, ya tienen que estar pensando en temas para el otoño, y esta es la época que se empieza a tejer para ese evento tan especial que es la entrada del otoño. La gente necesita material para el cole y para el uso diario para ir al trabajo. Necesita material de abrigo, así que a cargar pilas y a comenzar a tejer estos pequeños accesorios que yo les ofrezco. Así vamos con punto bajo por todo el contorno de la abertura. En estos puntos que van acá de costado, por lo general nos entran dos, uno ahí y uno en una unión, y así vamos por todo el contorno. Bueno, queridas amigas, amigos, ya quedaría terminada la propuesta de este día. En total me llevó 12 vueltas, este llevó 14 como les dije, pero está hecho con lana gruesa. Tiene otra cantidad en centímetros. Recuerden que tiene 80 cadenas. Esto es para un bebito recién nacido. Esto es solamente una prueba para que vean cómo queda. También puede ser más justa y puede tapar la boca, ¿sí? Entonces tendría que ser más alto el cuellito para que tape la boca. Tapa la boca y separamos desde ahí para arriba. Son ideas que les doy.
Después, más adelante, haremos otro tipo de capuchas un poco más complicadas en el tema con otro tipo de punto. No complicada que sea difícil, pero sí, como estas son las primeras, que sean lo más fácil posible para que lo resuelvan en un ratito, porque esto realmente lo hacen en un rato. Esto se teje muy fácil. Recuerden usar algún estambre, alguna lana gruesa, porque queda muy linda y no saben qué bonita que queda colocada. Digan que tengo vergüenza porque si no me muestro, pero no tengo lugar para filmarme, por eso no me puedo mostrar yo. Así que uso el maniquí, que como les dije es mentiroso porque nadie tiene este cuello así tan finito, no. Una jovencita muy delgadita, pero un adulto no. Así que bueno, si les gustó, no olviden de darle un like hacia arriba para ayudarme a este canal a seguir transgrediendo y trascendiendo, quiero decir, perdón. Y si les gustó un poquito más, compartan en sus redes sociales, no pierdan las mañas, aunque estamos terminando el año, hagan aunque sea una pruebita para continuar este trabajo, empezarlo y terminarlo el año próximo. Como ven, yo trabajo hasta el último día y sigo y continúo porque amo este arte que es el tejer. Donde quieran que se encuentren, les mando toda la bendición de Dios, que haya mucha prosperidad en este próximo 2019 para todos ustedes, que todos vuestros sueños sean concretados y alcanzados, todas esas metas que ustedes tienen. Recuerden que los sueños de tanto soñarlos se hacen realidad. Doy fe de ello porque lo pasé, lo transité y lo experimenté. Y todo lo que cuento es verdadero porque así lo pasé sobre mi vida y por ello que uno tanto desea. Por eso y por mucho más, hasta el próximo año, con toda la bendición del cielo eterno para todos ustedes.